Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Eduardo por la invitación, a Gonzalo también por la invitación al evento. Traigo una presentación bastante corta, esa es la buena noticia, la mala es que es hora del almuerzo y yo sé que tienen hambre como yo, entonces voy a tratar de ser súper rápido. Traigo una presentación sobre, hemos venido trabajando los últimos 2 años, creo yo, en la CRC, en la definición de condiciones regulatorias necesarias para promover la seguridad digital en las redes de los operadores de comunicaciones. Y dentro de ese ejercicio pues hemos hecho algunas aproximaciones, publicado algunos documentos. Quería contarles a ustedes acá lo que hemos publicado y sobre todo referenciarlos a esos documentos para que cada vez más se acerquen a la CRC y comenten sobre las propuestas que estamos formulando. Nosotros llevamos algún tiempo trabajando en gobernanza de Internet, somos miembros de la mesa de gobernanza y lo que consideramos es que es necesario que fortalezcamos esos lazos que tenemos nosotros como reguladores del sector de telecomunicaciones con los actores, posiblemente muchos de ustedes que están acá sentados, que no nos conocen tanto. Y digo que no nos conocen es porque, no sé, lo ideal es no regular el Internet, sino que funcione libremente. Pero sí tenemos que interactuar de alguna manera para poder entender cuáles son las necesidades de ustedes y que nosotros también podamos actuar adecuadamente. Les cuento rápidamente qué es la CRC. Para los que no saben, somos el regulador de comunicaciones, una entidad que tiene más de 20 años, ya 24 años. Y tradicionalmente pues lo que hacemos es regular servicios de comunicaciones, Internet, telefonía y televisión. Sin embargo, en los últimos años, precisamente por el auge del Internet, lo que estamos haciendo es metiéndonos un poco más en los servicios de datos. Esos servicios se prestan sobre redes móviles, sobre redes fijas y pues hacemos distintos análisis relacionados con el comportamiento de esos servicios de comunicaciones. Nuestras funciones se las resumo en 3 aspectos principales: promover la inversión, promover la competencia y proteger a los consumidores de los servicios de comunicaciones. Ese es el objeto de la CRC. Y dentro de las acciones que hemos implementado en los últimos años está precisamente algo que nosotros llamamos la política regulatoria, y es, como no hacemos política, sino que hacemos regulación, la regulación también tiene una visión de para dónde vamos. Esa visión en este momento es, no queremos regular, queremos regular lo mínimo posible solo en los casos en los que sea necesario. Y van a ver en la presentación que lo que estamos haciendo es cumplir con eso. Y precisamente con base en ese tema, y como estamos viendo que la regulación cada vez es menos, hemos empezado a investigar y trabajar un poco más los temas relacionados con la transformación digital. ¿Cómo hacemos que el Internet se adopte de una mejor manera en nuestro país? ¿Cómo hacemos que las nuevas tecnologías se adopten más fácilmente? Todas las nuevas tecnologías, Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial. Eso estamos analizando en la CRC para promover que los diferentes actores en todos los sectores de la economía logren integrarse, conectarse, apropiar el Internet y desde ese punto de vista lograr que transformemos digitalmente el país. Con esa introducción así súper rápida que es la CRC, entonces quería hacer una referencia a que se ha venido trabajando en el país en términos de seguridad digital. Desde el año 2011 tenemos un COMPES, ese año que se expidió el COMPES 3701, donde se dieron algunos lineamientos de política sobre la ciberseguridad y ciberdefensa, son términos bastante importantes. Se crearon el COLCERT, el Centro Cibernético Policial, más adelante en 2012 se creó el conjunto Comando Cibernético. Y digamos que dentro de ese diseño de política que se hizo en 2011 en conjunto entre Mindefensa y Mintic, lo que se diseñó principalmente era el marco institucional y marco legal de cómo debería funcionar la ciberdefensa y la ciberseguridad en el país. Sin embargo, desde el año 2014 y 2015, cuando ya se estaban cumpliendo las fechas de ese COMPES, y se verificó que se habían cumplido las tareas que estaban previstas ahí, se pensó que era necesario renovar la política de seguridad digital. Eso lo arrancó Mintic en conjunto con Mindefensa y se arrancaron unas discusiones, mesas de trabajo en 2014 y 2015, durante las cuales se profundizó un poco más en cómo debería migrar esa política a una nueva política relacionada con, ya no se llamaba ciberseguridad y ciberdefensa, sino seguridad digital, que era el término que se venía utilizando
a nivel mundial y donde se destacaba de alguna manera el componente ciber de esas dos palabras y se ponía un componente de seguridad digital, precisamente enfocado en la creación de una nueva política que fue el COMPES 3854 del 2016. Aquí un resumen de los dos COMPES. El primero, como decía, trabajó mucho en la institucionalidad, la creación de esas entidades, de esos organismos dentro de entidades públicas. Algo de educación, que entendiéramos todos los diferentes agentes interesados qué era eso de la ciberseguridad y la ciberdefensa, y también fortalecer la legislación, que tuviéramos unas reglas mucho más claras, marco legal, que pudiera soportar esas actividades. Todo eso cambió basado en las discusiones que se tienen a nivel internacional sobre estos temas, particularmente la CRC asiste a las discusiones que se dan dentro de la OCDE, de la que somos miembros hace un par de meses. Esas discusiones en 2015 estaban llevando, o de unos años atrás llevaban a que ya no se debería hablar de ciberdefensa y ciberseguridad porque no era, esas son palabras enfocadas en la parte operativa de lo que se debe hacer en defensa y seguridad en el entorno digital, sino que se debería considerar un entorno un poco más amplio que incluyera aspectos sociales y económicos. Eso quiere decir que puede ser que tengamos algunos riesgos de seguridad. Si lo miramos desde el punto de vista de defensa, lo que haríamos es bloquear y controlar para evitar que se presentaran esos problemas, esos ciberataques, pero eso lo que puede generar es una reacción negativa desde el punto de vista de desarrollo de Internet. ¿Qué pasaría en un país como la China, donde bloquean el contenido a todos los usuarios? Entonces lo que estamos es empezando a restringir el acceso de la población a los contenidos de Internet, posiblemente por razones de seguridad o por cualquier otra razón, por soberanía, por la razón que sea. En ese sentido, se cambió el enfoque de ciberdefensa y ciberseguridad a un enfoque de seguridad digital y sobre todo gestión de riesgos de seguridad digital, que lo que busca es precisamente que se consideren las diferentes variables, dentro de esas variables el impacto social y económico que tiene restringir el acceso a Internet o cómo promover el acceso a Internet de una manera segura. Y es precisamente ese balance lo que se busca con esta política y el COMPES 3854. Esa política tiene unas dimensiones estratégicas 5, que son, la primera es la gobernanza, que es lo relacionado con institucionalidad, quién es el que toma las decisiones relacionadas con los temas de seguridad digital a nivel nacional. Esa gobernanza arrancaba por, está bien que se tenga el COLCERT, que depende del Ministerio de Defensa, está bien que se tenga el CCP, que depende de la policía, el SECO, que también está una entidad que está trabajando en este tema, pero debería haber una cabeza por encima de todos ellos, que es Presidencia de la República, quien en este momento coordina la ejecución de esta política. Presidencia tiene la visión de los dos lados, tanto el componente de defensa como el componente de desarrollo económico y social. Y el impacto que puede tener esas decisiones que se tomen en cualquiera de los dos extremos hacia el otro lado. Se tiene ahí pues una modificación del marco legal y regulatorio. El marco legal, el Ministerio de Justicia está vinculado a la creación de la política y desde el punto de vista regulatorio, principalmente la CRC, porque somos los que regulamos a los operadores de comunicaciones por donde cursan esas comunicaciones y pues el acceso a Internet. La gestión de riesgos de seguridad digital, que es el marco de cómo se define tanto en el sector público como en el sector privado esos lineamientos de qué se debe hacer para identificar los riesgos y definir actividades o herramientas para mitigar los riesgos, no para restringir el uso de Internet, por ejemplo, sino para que se mitiguen los riesgos y reduzcamos la posibilidad de que haya ataques en Colombia. Cultura ciudadana, un componente que ya Fernando creo que lo explicó bastante, es tenemos que educar, porque este tema hay muchas personas, muchos agentes interesados que no lo conocen al detalle, y también capacidades para la gestión del riesgo, desarrollar más esas capacidades que tenían esas entidades que ya estaban creadas. Dentro de todas esas tareas, lo relacionado con el marco regulatorio para la gestión de riesgos, pues estaba en cabeza de la CRC y nos pusieron una tarea, un objetivo dentro de esa política que era análisis de la adopción de buenas prácticas de gestión de riesgos en las redes de comunicaciones por parte de los usuarios y por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Y esa es la tarea que nos pusimos, con base en la cual publicamos una propuesta el año pasado. Esa propuesta, que aún está en discusión, y digo que está en discusión es porque publicamos un documento en noviembre, principios de diciembre del año pasado. Con base en los comentarios que recibimos, hicimos unos ajustes y publicamos en mayo de este año otra versión. Y en este momento estamos en proceso de identificar si es necesario o ya es posible tomar la decisión o si necesitamos algún insumo adicional.
El primer componente de la propuesta regulatoria de la CRC, pensando en qué se debería hacer para lograr que los operadores de comunicaciones estén alineados con esas necesidades que tenemos en términos de seguridad digital, es la armonización. Y para eso entonces les estamos pidiendo a los operadores la definición de un sistema de gestión de seguridad digital. Ese sistema de gestión pues, es incluir una política, algunas actividades asociadas, pero como decía al inicio, nuestro objetivo con la regulación en este momento y sobre todo con el tema de Internet es regular lo menos posible. Lo que le dijimos a los operadores es, cada uno de ustedes adopte ese sistema de gestión de seguridad de la información, independientemente de lo que hacemos nosotros a través del Ministerio de TIC, la Dirección de Vigilancia y Control, es verificar que se adoptaron una política y que la estén cumpliendo. Y adicionalmente, un componente súper importante es definir los incidentes de seguridad, categorizarlos y clasificarlos dependiendo del impacto que pueden generar. ¿Y eso por qué? Porque cada vez que nos sentamos nosotros a tratar de analizar qué es lo que está pasando en las redes de comunicaciones, nos encontramos con una pared porque no tenemos información. No sabemos qué es lo que está pasando en las redes, no tenemos reportes de esos incidentes que están ocurriendo y si no tenemos información es muy difícil entrar a regular o a hacer alguna intervención en las redes de comunicaciones. Entonces, por eso incluimos ese reporte, que es el segundo punto que está ahí. Se está poniendo una obligación de que hay unos reportes al Colcert, que es la entidad que centraliza o debería centralizar por la estructura que tiene en este momento todas las actividades de seguridad digital en nuestro país, debería centralizar esos reportes para poder identificar cuáles son de esas amenazas que se van identificando día a día, cuáles generan un riesgo mucho más alto y en cuáles debería, por ejemplo, intervenir el Ministerio de Defensa o la policía o alguna de las entidades que están encargadas de cumplir con esas funciones. Para eso entonces pues, se hicieron unas categorías, se definieron las que no son tan graves, entonces se pueden reportar después del incidente, algún tiempo después, las que se categorizan dentro de, creo que es categoría 3 y 4, dentro de las primeras 24 horas precisamente porque puede generar un impacto muy grande y la idea es prevenir si es posible. Y bueno, digamos se crean esas obligaciones de reporte de esos incidentes precisamente para construir información, lo que mencionaba anteriormente. El tercer componente es el sistema de gestión de seguridad de la información que iniciamos con tratando de estandarizar con la serie X de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Teníamos algunas normas del año 2011, si no estoy mal, en la CRC, pero dentro de los comentarios que recibimos de todos los agentes interesados identificamos que era mucho más fácil, viable y efectivo que migráramos a la familia de estándares ISO 27000. Hicimos toda la revisión, la UIT ha venido trabajando con la ISO, identificando cuáles son esas herramientas a través de las cuales el estándar de ISO se puede adaptar a las redes de comunicaciones y cómo hacemos para que esos estándares de la ISO estén alineados con las necesidades o con las posibilidades que tienen los operadores de comunicaciones. Entonces, la recomendación en este momento, sin haber adoptado la decisión, es que vayamos y migremos hacia implementación de estándares ISO 27000. Y el último es el seguimiento a incidentes, que es, como ya estamos solicitando la información, pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico año tras año de qué es lo que está pasando y con base en eso determinar si es necesario intervenir un poco más profundamente en alguno de los elementos que se está considerando en esta propuesta. Hicimos para ese ejercicio unas encuestas con operadores. Aquí abajo está en letra pequeña, les leo las... ahí hicimos requerimientos a 38 operadores de comunicaciones que representan el 99% de los usuarios conectados a las redes. De esos 38 nos respondieron 24 operadores que representan más o menos el 95% de la base de suscriptores a nivel nacional. Quiere decir que los resultados de esta encuesta son representativos porque reflejan el estado de la mayor cantidad de usuarios conectados a Internet. La pregunta que les hacíamos para sacar esta gráfica era si han implementado el estándar ISO 27001 en su organización. El 42% dice que conoce el estándar, pero no lo ha implementado. El 25% dice que la organización ya lo tiene implementado, pero no está certificada aún. El 13% dice que algunos procesos están certificados, otros no. Así como esta pregunta, pues hicimos otras preguntas. Les voy a ir mostrando algunas gráficas en la presentación. Esta, por ejemplo, nos muestra sobre el tema de reportes
de incidentes, qué tanto estaban contribuyendo las empresas, los operadores de comunicaciones con el reporte de esos incidentes, encontramos que el 78% de operadores no están reportando incidentes, que es una cantidad bastante alta. El 9% solo comparten con CECIR sectoriales, en los casos en los que haya un CECIR sectorial. El 4% sí reporta tanto al Colcert como a otros CECIR. Entonces, si ustedes ven, la mayor cantidad de esos incidentes se están perdiendo, no los estamos identificando, no estamos haciendo trazabilidad y tenemos una falla de información. Y por eso, una de las conclusiones a las que llegamos nosotros en este estudio es que necesitábamos privilegiar el compartir información. Tenemos muchísimos dispositivos, cada vez más, creo que ya hablaron de Internet de las Cosas esta mañana, toda esa cantidad de dispositivos que están llegando, cada uno de ellos representa un riesgo, una posible amenaza. Los usuarios, además, muchos usuarios, me incluyo, no estamos capacitados o entrenados para controlar nuestra propia seguridad. Entonces tenemos que entrenar a esos usuarios, divulgar información, darles a conocer esos riesgos que existen. Y tenemos pues obviamente redes que son sujetas o susceptibles de intervención de ataques maliciosos, entonces pues tenemos que protegernos. Pero para poder lograr toda esa coordinación de los ISPs, que son los que prestan el servicio de Internet con las entidades encargadas de estas actividades a nivel nacional, teníamos que compartir información. Eso para tener mejores políticas públicas, para proveer información de infraestructuras críticas y también para identificar mejores prácticas y también para dar información de cómo vamos implementando esas medidas y cómo vamos evolucionando como país hacia un entorno mucho más seguro de Internet. Les contaba que tuvimos dos publicaciones, una en diciembre del año pasado, la otra en mayo de este año. Cada una pues tenía algunas consideraciones distintas. La de este año lo que hizo fue considerar todos los comentarios que llegaron del documento de diciembre y sobre todo suavizar las obligaciones que le estábamos imponiendo a los operadores, porque nos dimos cuenta que los operadores de mayor tamaño y los operadores más conocidos pues han invertido y tienen algunas herramientas de seguridad implementadas en sus redes, pero hay muchos ISPs pequeños que no tienen la posibilidad o los recursos para llegar allá. Y lo que creemos es que tenemos que hacer un avance progresivo hacia generar más apropiación de estas herramientas de seguridad y lograr que los operadores en su conjunto logremos llevarlos a unas herramientas, el uso de unas herramientas que sean útiles para los usuarios y que protejan la información de los ciudadanos. Participaron todas estas empresas, aquí está por ejemplo Fundación Carisma, están otro tipo de entidades que no son necesariamente operadores de comunicaciones y lo que queremos promover es que todos ustedes, yo sé que son posiblemente no conocen la CRC, pero que participen en estas consultas. Es importante que nos den su opinión sobre qué opinan sobre la implementación de estos estándares, de estos protocolos, para saber si es necesario o si podemos evolucionar un poco más rápido. Dentro de ese documento, y quería traer esto porque vi que los temas del evento y lo que se iba a tratar acá pues involucran distintas tecnologías, distintos protocolos, servicios adicionales que se están discutiendo a nivel mundial. El documento incluía la recomendación de implementar estas 4 herramientas para mejorar la seguridad digital en las redes de comunicaciones colombianas. Lo primero es la migración a IPv6, ya lo explicaron, súper necesario, ya existe un plan, las entidades públicas están obligadas a cumplir, hay unos plazos que tenemos que cumplir como entidades públicas y pues lo que genera eso es en la medida en que se genere mayor demanda de esa migración a esas direcciones IPv6, pues los operadores van a tener que invertir un poco más en sus redes para implementarlas y eso lo que genera es una dinámica de que si el sector público lo está haciendo, pues el sector privado debería irse detrás implementándolo también y por eso la recomendación del Ministerio de que se implemente IPv6. En DNSSEC, pues lo que encontramos, ya les voy a mostrar unas cifras, tanto en DNSSEC como en el aseguramiento de BGP y técnicas anti-spoofing, lo que encontramos es que existen diferentes niveles de adopción en los operadores y en las redes colombianas. Eso lo que nos genera a nosotros es la necesidad de que sigamos monitoreando el comportamiento. No es que estemos tan mal, en el caso de DNSSEC no estamos tan mal, pero sí la implementación de cada una de estas medidas implica inversión de los operadores y esa inversión en algunos casos pues va a ser más complicada, sobre todo para las empresas más pequeñas. La idea es que generemos una dinámica
en la cual las empresas ven la necesidad, cada vez más ven la necesidad de ir implementando estos nuevos servicios o nuevas tecnologías. Sobre DNSSEC, les traigo aquí la revisión y el análisis que hicimos nosotros. Nosotros en este momento estamos en una implementación del 9.9%, casi 10%. El promedio mundial es de 14%. Países como Estados Unidos están en 25%. Brasil, que es el ejemplo de la región, está en 38%, casi 39%. Países escandinavos cerca del 80%. Digamos que tenemos un mix, hay muchas opciones distintas en el mundo y cada país ha venido implementándolo de una manera distinta. Preparando para esta presentación me puse a discutir con el equipo cuál es la razón para esto. Entonces encontramos mucha documentación en internet sobre las ventajas o desventajas que puede tener la implementación de DNSSEC. Existen partidarios de la tecnología, de que se implementen estos protocolos. Existen otras personas que no son tan partidarias porque dicen que no, en realidad no generan ninguna solución distinta a lo que ya se tiene. Muchos hablan de que se tiene que trabajar es con las autoridades de certificación y cambiar el modelo de esas autoridades que certifican cada una de las direcciones IP, pues que se cambie el modelo por algo distinto o que se utilicen otro tipo de técnicas para lograr mejorar esa seguridad. Es una discusión que se está adoptando a nivel mundial. Nosotros como Colombia o como CRC no creemos que Colombia debe adoptar una decisión de vamos a regular, todos los operadores tienen que implementar DNSSEC en todas sus comunicaciones. Precisamente por lo que les decía, queremos que la regulación sea lo menor posible, la menor cantidad de intervención y que sea el ecosistema el que lleve a que este tipo de cosas se den en el país. Yo recuerdo en 2015 tuvimos un evento donde estábamos discutiendo, no sé si Eduardo estaba ahí, creo que sí, donde estábamos discutiendo la necesidad de que se desarrollara un nuevo CXP en el país. En ese evento vino alguien de Packet Clearing House, una ONG que trabaja en estos temas y que precisamente tiene unos equipos pendientes de entrar al país para el NAP Colombia, para incrementar la seguridad, Y decía la persona que estaba presentando que el 99% de las relaciones que se dan en Internet son relaciones no formales, no hay un contrato firmado. Es decir, el Internet no está regulado, sino que se basa en cómo el relacionamiento entre agentes genera esa dinámica de ir evolucionando e ir creando nuevos desarrollos y nuevas herramientas. Creemos nosotros que no tenemos que intervenir en este tema por el momento, esa es la visión de la CRC y por eso es lo que estamos promoviendo es generar información para el sector, que los operadores vean los beneficios y vean qué implicaciones puede tener la implementación de una tecnología como esta, pero pues que lo hagan de una manera autónoma y autorregulada. ¿Qué otras cifras sacamos del estudio, de la encuesta que hicimos? Preguntamos a todos los operadores si esos operadores planeaban implementar DNSSEC en el futuro. El 41% nos dijo que no, el otro 41% nos dijo que sí en largo plazo, es decir, más de 2 años. El 9% nos dijo que entre 1 y 2 años, 5% en menos de 1 año, y bueno, 0% nos dijeron que ya desplegó DNSSEC. Lo que vemos es que los operadores, algunos sí están implementando esta funcionalidad, otros no. Aquí en esta tabla que no se ve tan bien está la cantidad de transacciones de Internet que se están validando con DNSSEC. En el caso de un operador como DirecTV es el 98% de las transacciones, el tráfico de Internet se está haciendo con DNSSEC. En el caso de Claro, que es el primero que está ahí, es un 3.6%, 3.7%. Depende del operador, cada operador ha venido implementando distintos niveles de seguridad y eso lo que lleva es a que tengan niveles de seguridad más altos o más bajos dependiendo de las necesidades que ellos ven en el camino de lo que tienen que implementar. ¿Qué más preguntamos? Si el software actualmente utilizado en los resolutores de DNS soporta DNSSEC. El 77% nos dijo que sí, el 18% que no. ¿Qué otra pregunta hicimos? ¿La infraestructura de red del operador soporta requerimientos necesarios para desplegar DNSSEC? El 86% sí. La configuración permite la transmisión. Y aquí tenemos otra pregunta que es si la configuración de los firewalls de red de su organización permite tamaños de paquetes UDP necesarios para DNSSEC.
y el 55% nos dijo que sí, el 41% dijo que no, pero que es posible configurarlos. Si ustedes ven, la posibilidad o el estado actual de las redes permitiría que se implementara DNSSEC muy fácilmente, porque los operadores, la infraestructura que tienen en general está dispuesta para ello. Sin embargo, pues esto no es una decisión que nosotros, por lo menos en el corto plazo, vayamos a adoptar como mandatoria, sino que esperamos que sea una reacción precisamente de la industria, y creo que el evento organizado por .co es precisamente para eso, para que discutamos qué debemos hacer, si debemos promoverlo como una estrategia de país. Ya vimos el caso de IPv6 del MINTIC, en donde se obligó a las entidades públicas a cumplir con ciertos requerimientos, pero al sector privado se le dan recomendaciones. Entonces, ¿cómo debemos trabajar en este entorno? Sobre todo pensando en no tener que obligar a los operadores a invertir si de pronto no es necesario. Esa es una de las cosas que tenemos que evaluar. Aquí está la página web. Ese es un reporte bastante interesante. Ahí están todos los documentos del proyecto. Como les digo, estamos en proceso de evaluar la decisión que vamos a tomar. Posiblemente en los próximos meses vamos a tomar la decisión sobre este tema y empezar a verificar cumplimiento. Plazo de implementación son 12 meses a partir de la expedición. Y la idea es que ustedes, como les decía, les he dicho un par de veces, participen en estas discusiones. La comunidad de Internet es muy diversa. Hay muchos agentes involucrados que normalmente no interactúan con la CRC, y lo que queremos es que ustedes se vinculen a la CRC y que participen. Además de la mesa de gobernanza, pues que obviamente seguimos ahí pendientes. Muchísimas gracias.